Bienvenidos. La Universidad Técnica de Manabí, Facultad de Ciencias Humanísticas y Sociales, con la Escuela de Derecho, modalidad online, les presenta en la materia de Historia y Filosofía del Derecho novedades y consecuencias de la Constitución de Montecristi 2008. El docente autor es el doctor Francisco Maniglio y el docente tutor es el doctor Luis Antonio Cando Arévalo. Los estudiantes que participarán en esta presentación serán Joyce Bailón, César Carreño, Juan Carlos Delgado, Michelle Espinel, Marta Espinosa, Mario Loor, Franklin Macías, Doménica Vera. Todos estos integrantes son del primer semestre, paralelo A, grupo 5. Bien. En este conversatorio analizaremos la Constitución de la República del Ecuador, instaurada en el 2008 en la ciudad de Montecristi, provincia de Manabí. La Constitución es muy importante para un país, para la existencia legal y política del mismo. La denominada Carta Magna da los lineamientos para la organización de un Estado. Estos conceptos vienen desde Aristóteles, de la antigua Grecia. Ahora bien, dentro del análisis tenemos novedades y consecuencias. Novedades. La Asamblea Nacional Constituyente contaba con plenos poderes, lo cual ordenó la discusión y la disolución del antiguo Congreso Nacional. La Asamblea pasó inmediatamente a tomar funciones legislativas de la República, para lo cual formó una comitiva especial para ello. Se formaron 10 comisiones para encargarse de los varios aspectos a tratarse en la elaboración de la Constitución. Las comisiones fueron civil, penal, laboral, seguridad social, tributario, fiscal y financiero, de desarrollo económico y de producción, de organización territorial, gobiernos autónomos, de reforma de Estado, de gestión pública, de participación ciudadana, de salud, ambiente, de contratación pública y transparencia. ¿Qué consecuencias nos tuvo esta asamblea? Desde que el gobierno se propone nuevas modificaciones que afectarán gravemente aspectos vitales de la Constitución vigente hasta ese entonces, y cuando incluso se habla de convocar una nueva asamblea constituyente, nos parece oportuno resaltar la vigencia de la Carta Magna discutida, redactada y aprobada en Montecristi. La primera que, luego de la aprobación por la Asamblea Constituyente, fue ratificada en las urnas por todo el pueblo ecuatoriano, a través de un vigoroso proceso de debate democrático. Sabíamos desde la finalización de la Asamblea Constituyente que la consolidación de las normas constitucionales en leyes e instituciones, así como en renovadas políticas coherentes en el cambio propuesto en la Carta Magna. Ahora bien, hemos identificado varios artículos que se los va a analizar a continuación. Vamos a empezar con el análisis del artículo 9. Nuestro compañero Mario Loor va a iniciar a analizar este artículo. Tiene 2 minutos para hacerlo. A continuación, Mario. Muchas gracias, compañero. En el artículo 9, las personas extranjeras que se encuentren en el territorio ecuatoriano tendrán el mismo derecho y deberes que las ecuatorianas de acuerdo a con la Constitución. Es obligación del Estado definir las políticas y normativas que rigen la movilidad humana de la población nacional o extranjera. Este deber y atribución a la vez es un hecho público y se materializa con un conjunto de decisión y acciones que los gobiernos adoptan para gestionar los procesos de movilidad humana y toda su complejidad e integridad. Un inmigrante, el extranjero que se interna legal o condicionalmente en el país Ecuador con el propósito de radicarse, según el artículo 9 de la Ley de Extranjería, registro oficial número 454 de 4 de noviembre del 2004. De acuerdo con el artículo citado de la Ley de Extranjería, en el país existen 7 categorías de visas
de inmigrantes identificadas y a continuación cada uno con sus requisitos. La Compañero, perdón primera que le es interrumpa. Tiene 20 segundos. de acuerdo. Visa 9, la número 1, para vivir en sus depósitos de las rentas que estos produzcan o de cualquier otro ingreso permanente que se traslade al país. La visa número 2, la parte 2, para invertir su capital en la adquisición de bienes raíces o certificados, títulos o bonos de estados o de instituciones nacionales de crédito. Muchas gracias, compañero. A continuación, nos va a ayudar el compañero César Carreño haciendo una contraparte a este artículo. Tiene 2 minutos para ello. Buenas noches. Bueno, acotando un poco más a lo que no terminó de decir el compañero. En conclusión, los migrantes tienen, según la ley de extranjería, el artículo 9, cada una de las visas. Ley en conclusión es de que una persona pueda llegar al país siempre y cuando y pueda tener su cédula de identidad y su identificación de migrante aceptada, en este caso, por nuestro país o nuestro estado, siempre y cuando pueda venir y laborar, producir y más que todo que el dinero que pueda producir o ingresar al país por parte de él se quede dentro del país. Esa es la primordial condición y en la que se desenvuelven todas las otras visas. Ya, ahora por otro lado, si bien es cierto, los migrantes tienen muchos derechos, igual que los ecuatorianos, pero también tienen restricciones en este caso porque según la misma ley de extranjería en el artículo 36, nos dice que de acuerdo a un periodo determinado de tiempo que es ausente del país, que sé yo, por más de 3 meses consecutivos, puede perder la licencia migratoria, por así decirlo. Y también tiene el derecho, asimismo, de pedir una nacionalización por naturalización, que de igual manera tiene sus pros y sus contras, porque también si él se ausenta del país por más de 3 meses, de igual manera, o 18 días, por así decirlo, en el respectivo caso, puede perder de igualmente la naturalización o prácticamente la nacionalización. Por esta razón, los migrantes tienen derechos, pero también tienen obligaciones. Y de esta manera, pues vemos que la Constitución ha amparado, en cierta manera, del 2008 ha amparado favorablemente a las personas migrantes. Y otra cosa que sí he notado mucho, que en nuestro país no pide visas, solamente pasaporte y son bienvenidos todos los extranjeros que puedan venir, si quieren quedarse, si vienen a fortalecer el sistema económico del país, serán bienvenidos. Pues eso es todo por cuanto puedo decir, compañero. Muchísimas gracias a los dos compañeros. A continuación, analizaremos el artículo 11. Nos va a ayudar la compañera Michelle Espinel. Siga, por favor, las mismas indicaciones. Tienen 2 minutos. Corre el tiempo. Hola, buenas noches, compañeros. Mi nombre es Michelle Espinel y hoy quisiera dar a conocer sobre el artículo 11, que hace referencia a la vida. Realmente el fin de este artículo es aquel derecho a la vida, y que sin duda alguna ésta sea protegida hasta los últimos días de ella. Y pues en los últimos meses se ha otorgado una revolución con respecto al aborto que ha generado bastante escándalo. En la Declaración Universal de los Derechos Humanos ha establecido que todo ser vivo, toda persona tiene derecho a la vida, así sea que esté el vientre. Aquella persona que parece otorgado pueda obtener el derecho al aborto, pero ellos quieren dar a conocer de que el aborto sería una manera de ayudar a que no existan más violaciones. Pero lo que han otorgado, lo que han dado a conocer es que quieren tapar el sol con un dedo. ¿Por qué razón? Porque el aborto no es una manera de terminar la violación.
las violaciones se dan por la razón de que no existe una verdadera educación. Es ahí donde han querido renovar aquel artículo 11 sin poder demostrar el verdadero significado, cuando es muy importante dentro de la sociedad, dentro de los ecuatorianos, porque se está estableciendo lo que es el derecho a la vida. Han dicho que un feto no tiene sentimientos o no tiene una vida, pero si les pregunto a ustedes, ¿ustedes tienen sentimientos? ¿Tienen sentimientos? Pues sí, sí los tienen, porque cada uno de nosotros hemos sido un feto hace mucho tiempo. Entonces, ¿por qué razón quieren renovar aquel artículo? Porque sin duda alguna han querido hacer la renovación sin poder poner la parte democrática, ya que han establecido que el Ecuador es un estado democrático soberano, que el poder es del pueblo. Entonces, ¿por qué razón querían renovar este artículo sin poder ayudar, sin poder decir al pueblo si lo aceptaban o no? Y por eso han querido otorgar esto a lo que es el Código Orgánico de la Salud. Y ellos son los que se están entrometiendo en estos momentos. Pero sin duda alguna, el aborto no es una forma de ayudar a que las violaciones terminen. Pues quisiera dar un ejemplo claro, ya que las leyes nos están dando de manera correcta. En estos momentos hay un caso de abuso sexual de un hombre, en el cual abusó a una mujer mientras le estaba robando. Y este hombre, sin duda, dio su culpabilidad, o le otorgaron 3 años de prisión, y al permitir que es culpable le hacen una rebaja de pena. En estos momentos él tiene 6 meses de prisión, y dándole los beneficios, él puede salir en 3 meses, por abuso sexual. Entonces, si tanto quieren luchar por las violaciones, por abuso sexual, ¿por qué sacan a un violador? ¿Por qué sacan a un abusador? Si no es una manera de poder ayudar a que esto termine. ¿Por qué razón hay muchos violadores, ladrones, abusadores sexuales? Porque realmente no existe una verdadera educación. Porque existe machismo dentro de sus hogares. Han habido casos de que las razones de que existan violadores han sido porque dentro de su hogar sus padres han sido maltratadores, han maltratado a sus mamás. Entonces ha sido la repercusión en el cual ha otorgado de que ellos piensen de esa manera. Y han habido demasiados casos que dan Listo. a conocer. Muchísimas gracias, compañera Michelle. Su tiempo ha terminado. Nos va a ayudar a continuación el compañero Mario Lor con la contraparte. Bueno, compañera, en caso de lo que es el aborto, solo está permitido si existe un riesgo para la salud de la madre. En este caso, la de malformación fetal grave, o más bien si es producto de una violación. En este caso, el periodo para abortar puede ampliarse hasta las 24 semanas. Y no obstante, la razón de este análisis es porque en los últimos años se ha querido realizar una reforma con respecto al aborto, pero el Parlamento ha rechazado aquella forma legislativa. Sin embargo, a finales del mes de agosto del año 2020, se volvió a tomar en cuenta aquella propuesta en la cual señala el tema sobre la interrupción del embarazo en caso de violación. Las organizaciones abortistas señalan que también se trata de una cuestión de salud pública, sobre todo en regiones con altos índices de pobreza. En estos países el aborto suele producirse en las clandestinidad y sin garantías, poniendo en riesgo la salud de las mujeres. Pero en parte digo que estaría bien el aborto para las personas que son menores de edad. Para chicas de 13 años o adolescentes en la cual dañan su vida, por así decirlo, en el cual no se sentirían muy bien siendo madres a plena edad,
saliendo, retirándose de colegios, universidades, y no tendrían, incluso si es de violación, no tendrían ni cómo trabajar, porque hay madres que cuando tienen a sus hijas y son violadas, lo primero que hacen las madres es buscar un lugar donde puedan hacerla abortar. Y hay madres que sí cuidan a esa chica a pesar de estar embarazada, y si tienen la hija, la ayudan en todo momento. Pero, como digo, el aborto en parte para mí está bien. No todas mujeres deberían ser responsables de una violación, por mí, de mi parte. Listo. Muchísimas gracias al aporte del compañero Mario Lor. A continuación se va a analizar el artículo número 26 que nos va a ayudar la compañera Marta Espinosa. Tiene 2 minutos. Siga. Bueno, ya. El artículo 26 habla sobre la educación, que todas las personas tenemos derecho a la educación a lo largo de nuestra vida, pero estaba leyendo que en la Constitución del 1998, del artículo 66 al artículo 70, la educación solamente eran hasta niveles básicos, o sea, hasta el bachillerato. No tenían, como quien dice, el Estado no cubría la parte, ¿cómo se llama?, de los estudios superiores. Hoy en día, con las nuevas reformas de la Constitución de Montecristi del 2008, ya abarca el Estado, como quiera puso este artículo 26, donde abarca que todas las personas a lo largo de nuestra vida tenemos derecho a la educación, no solamente la educación básica ni el bachillerato, sino también la educación superior. Y también incluye un poco a lo que es los padres, ya que hay muchos niños que antes, o eran, bueno, se le dicen personas que dicen ignorantes, pero es que no son ignorantes, simplemente no tenían el apoyo de los familiares, porque en los tiempos de antes había como que el machismo, como que solo los hombres tenían que estudiar, las mujeres no, los hombres podían poder escribir o leer, saber leer, pero las mujeres no. Pero hoy en día creo que los padres se involucran en este artículo 26, porque están, como quien dice, a la mano de nosotros, los estudiantes, como que dan un poquito más responsabilidad y nos dan como como que nos apoyan en todo, como que ya no solamente hay el derecho solamente que antes había en el de los hombres, sino que hoy día hay la igualdad en el artículo 26. Eso es lo que yo tengo que aportar por el artículo 26. Muchísimas gracias el aporte de la compañera. A continuación nos va a ayudar la compañera Joyce Bailón con la contraparte. Igual tiene 2 minutos. Siga, compañera. Buenas noches con todos. Respondiendo a la compañera Marta Espinosa, también podemos hacer referencia a los siguientes artículos, artículo 27, el 28 y el 29, que habla sobre la educación. Podemos decir que la educación es un derecho público que tenemos todos los ciudadanos, pero es verdad que ante ellos existen muchos casos en que por factores económicos, sociales, incluso culturales, muchos jóvenes y adultos no tienen la capacidad para poder obtener este gran derecho. Para ellos que debería existir la igualdad de oportunidades y el acceso universal. Además también que el Estado ecuatoriano es el encargado de defender y hacer cumplir este derecho. Tiene que ser garantizar la universalidad y la combinación de los distintos niveles educativos de acuerdo a las etapas que tengamos. En Ecuador también se desarrolló una educación muy privilegiada, la educación inclusiva. Es decir, que fue un modelo educativo en el que se atienden las necesidades de todos los niños, niñas, jóvenes y adultos, que consideraba las particularidades y prestaba atención a las personas en riesgo de exclusión social. Este derecho fue un derecho clave en la esfera de la vida porque desarrolló muchas oportunidades, se pudo obtener el derecho a la libre expresión y a poder participar en una vida pública. El Estado tiene la obligación por eso de hacer valer nuestro derecho a la educación, de protegernos y servirnos a poder terminarlo y fortalecernos sabiamente. Un ejemplo que estamos ahora actualmente, lo podemos tener en cuenta como fue la educación que se vio gravemente afectada con la pandemia, con el COVID. Pero sin embargo esto, el Estado no permitió que la educación se detenga ante esta emergencia. Pero incluso debido a que varios niños tenían acceso a Internet, se vieron gravemente afectados, sobre todo en las zonas rurales. Además de que no tenían los medios adecuados para poder recibir sus clases virtuales. Para algunos sí resultó efectiva esta modalidad virtual porque podían desarrollarse consecutivamente, no perdieron el privilegio de estudiar. Por eso el Estado tiene la obligación inmediata de verificar que nuestros derechos sean cumplidos y la educación primaria
gratuita, respetar la libertad de los padres que pueden elegir la escuela de sus hijos, que pueden proteger la libertad de los individuos. Eso Perfecto. es todo. Muchísimas gracias. La intervención de la compañera Joyce Bailón. A continuación, nos va a ayudar el compañero Franklin Macías con el artículo 34 y su análisis. Tiene 2 minutos. Buenas noches. Continuando con el estudio de la Constitución y sus artículos, tenemos el artículo 34, que nos habla del trabajo y el derecho a la seguridad social. El derecho a la seguridad social es un derecho irrenunciable de todas las personas y será deber y responsabilidad primordial del Estado. El Estado garantizará y hará efectivo el ejercicio pleno del derecho a la seguridad social, que incluye a personas que realizan trabajo no remunerado en los hogares, actividades para el autosustento en el campo de forma de trabajo autónomo y a quienes se encuentran en situación de desempleo. La razón por la que este artículo se me hace favorable para el pueblo es que el artículo 34 de la actual Constitución 2008 reemplaza al artículo 57 de la Constitución del año 1998, que no es lo mismo, pero también nos habla del trabajo y la seguridad social, de manera universal, tanto para hombres y mujeres con relación de dependencia, y que esta misma se extendería de manera progresiva para personas que no tienen relaciones de dependencia. Pero sin embargo, no vemos esto, no podemos ver esto en la Constitución pasada. Y en la actual Constitución de Montecristi, a través del artículo 34, determina que de manera universal e irrenunciable este derecho incluye a los trabajadores no remunerados, como las amas de casa, a gozar de de manera obligatoria. Como resultado de esto, tenemos el derecho al buen vivir. Gracias, compañero. Listo, muchísimas gracias. La intervención del compañero Franklin Macías. A continuación, nos va a ayudar Michelle Vera con la contraparte al artículo 34. Igual que todos, tiene 2 minutos. Muy buenas, compañeros, con todos. Respecto a lo que dijo el compañero sobre el artículo 34 de la Constitución actual de nuestro Estado ecuatoriano, que habla de la seguridad social, en mi opinión personal, tiene un punto negativo, bueno, varios puntos. ¿Por qué? Porque básicamente ese artículo habla de, como dijo el compañero, de que todos tenemos derecho a la seguridad social y que eso incluye a personas que incluso no trabajan. Cabe recalcar que es bueno, al menos antes, las amas de casa, o sea, las que, digamos, las que nosotros llamamos empleadas de hogar, no recibían sueldo, nada que las asegurara, de manera que ellas igual estaban haciendo un trabajo, ¿no? Pero también existen otros ejemplos que, como les digo, a ver, por ejemplo, cuando existe una empresa semiprivada, es decir, ya sea una casa de salud o lo que sea, que es parte del Estado y parte privada, como la misma palabra lo dice, es un poco complicado porque prácticamente eso da como que rienda suelta a, digamos, en cierto modo, a la corrupción. ¿Con qué me refiero? Pues, por ejemplo, eso significa que prácticamente, básicamente a las empresas ecuatorianas privadas, el Estado, a las que son legales, las obliga prácticamente a tomar, por ejemplo, el servicio de ciertas casas de salud que son semiprivadas. Siendo así que nos obligan prácticamente a aportar algo, a hacer una inversión en salud que no necesariamente vamos a usar con frecuencia. Hay personas que nunca la utilizan en su vida, me creo, los servicios, en este caso, de cierta casa de salud. Entonces yo creo que por ese punto es un punto negativo. Y otro punto sería, por ejemplo, bueno, que sinceramente yo creo que ese artículo no se cumple del todo, digamos. Muchísimas gracias por su intervención, compañera. Ahora le toca a usted mismo analizar el artículo 47 al 49, dar su posición a favor. Igual, corre el tiempo, tiene 2 minutos.
A continuación. Listo, muchas gracias. Ya. El artículo 40 del 47 al 49, este se refiere a, o sea, viene de las personas con atención prioritaria. En este caso, del 47 al 49, habla de las personas con discapacidad. Estos artículos fueron un gran beneficio al incorporarse en nuestra Constitución, dado que antes, en años anteriores, en las constituciones anteriores, pues las personas con discapacidades o, bueno, con capacidades especiales no eran tomadas en cuenta, no eran incluidas, no podían estudiar, no tenían ese derecho porque simplemente digamos, X escuela no estaba preparada para recibir personas con esa discapacidad, digamos, con esa capacidad especial. Y pues bueno, gracias a la inclusión de estos artículos, estas personas ya fueron tomadas en cuenta en nuestra sociedad actual. Y es muy bueno porque hay personas que tienen discapacidad física, pero no intelectual. De hecho, suelen ser muy inteligentes y todo eso. Entonces, ayuda mucho a lo que es la inclusión y a abolir o digamos a eliminar un poco lo que es el racismo, hasta la exclusión, a eliminar incluso el bullying, porque antes estas personas, bueno, todavía se ve actualmente eso, pero ha disminuido un poco en lo que es la exclusión social que ellos tenían antes, que ellos no podían votar, no podían hacer prácticamente nada. Y ese sería mi aporte, compañero. Listo, muchísimas gracias. A continuación nos va a ayudar el compañero Juan Carlos Delgado con la contraparte a este artículo. ¿Qué tal? Buenas noches, compañeros. Y bueno, acotando un poco acerca de estos artículos y lo que menciona la compañera y lo que está dentro de la Constitución, bueno, son aportes muy significativos dentro de esta sección de ciudadanos, ¿no? Independientemente de las capacidades especiales que posean, el Estado querido de una otra manera aportar y defender o protegerlo. Pero en el artículo 47, en el literal 7, habla especialmente de que se incorporen a una educación regular todos los niños, jóvenes, adolescentes. Pero aquí mi cuestionamiento sería, ¿están realmente las instituciones preparadas para recibir o acoplar dentro de la educación normal o regular? ¿O están los maestros preparados o capacitados para asistir o educar a este sector de la sociedad? Esos son unos cuestionamientos que me he hecho. Y lo digo porque lo vivo de cerca, ya que mi esposa es docente. Y la estadística dice que un docente, pues, para atender a un niño con capacidades especiales, tomaría el tiempo equivalente a atender o educar a 8 o 10 niños regulares, por decirlo así. Entonces, ¿cómo está la logística interna? ¿Cómo el Estado regula y controla esto? Bueno, es lo que no lo sé o no lo sabemos, y cómo lo está manejando, porque se habla mucho de la inclusión, de proyectos inclusivos, pero ¿se lo estará desarrollando o tendrán el éxito que dice la Constitución? Eso por una parte, ¿no? Y de ahí, bueno, muy buenos los cambios que se hicieron en estos artículos. Y también menciona aquí, dentro de hasta el artículo 48, que se habla mucho de las exoneraciones del régimen tributario. Y ahí también podemos encontrar otras falencias que han sido noticias populares dentro de estos últimos tiempos, a que muchas personas han accedido a aparentes beneficios sin estar con las discapacidades, por decirlo así, que no las tienen. Entonces, yo creo que hay ciertas falencias en el control y la regulación, o cómo se emiten estos beneficios realmente a las personas que lo están necesitando. Entonces, tienen que verse realmente grandes pérdidas para el Estado o noticias muy grandes para que ahí recién se pueda ejecutar o decir, bueno, tenemos estas falencias, ¿no? Entonces, así como hay muchos beneficios que los podemos leer, ustedes lo pueden seguir leyendo, hay ciertos puntos donde creo que el Estado debe intervenir más en el control, la regulación, ejecución y sobre todo preparación, yo creo, a los maestros para que puedan también dar una enseñanza, una educación excelente a esta área también prioritaria del sector educativo y de la sociedad y ciudadanos y compatriotas nuestros. Listo, muchísimas gracias, compañero Juan Carlos. A continuación nos va a ayudar la compañera Joyce Bailón a analizar el artículo 56. Adelante, compañera.
Sí, compañero. Como sabemos que la Constitución de Montecristi abarca varios puntos contextuales, lo que podemos analizar, no nos podemos olvidar que existe y seguirá existiendo cambios en la ley, sean sociales y económicos, que posiblemente sean para su mejoría y así mismo puede que nos veamos afectados. Recordemos que en el año 1998 el Ecuador se vio gravemente afectado en el sistema democrático. Otro punto que quisiera mencionar es sobre el pluralismo jurídico, que se mantuvo como un orden de manera independiente y autónoma, porque en los pueblos ancestrales y con las constituciones antiguas no se reconocían las normas ni los principios o los valores que se usan para una organización. Ahora dando mi argumento sobre el artículo 56, que es lo que dice, que las comunidades, pueblos y nacionalidades indígenas no forman parte de un Estado ecuatoriano. Gracias a la Constitución de nuestro país fue reconocido como un Estado plurinacional y multiétnico, puesto que las constituciones anteriores no mostraban que el Ecuador tenía esta nacionalidad, los pueblos y las colonizaciones que ahora existen en el actual momento. Pero gracias a esta nueva constitución hubo un reconocimiento de los indígenas, de las culturas que existían en diferentes sociedades, el pluralismo jurídico y la legitimidad de derechos para los pueblos indígenas, haciendo sobresalir los derechos y las costumbres que existían de cada etnia, como los mestizos, los afroamericanos, los montubios. Nuestro Estado ecuatoriano garantiza que los pueblos indígenas tengan la conservación y el desarrollo para sus formas tradicionales de convivencia, aportando esperanza para poder mantener los derechos territoriales y aplicar los sistemas jurídicos. Gracias a estas nuevas leyes fue que se pudieron aplicar en la nueva Constitución y que la justicia indígena en el ordenamiento ecuatoriano existe. Por eso es que se reconoce que existe una realidad propia cultural y que alcanza la eficacia constitucional para todo el país. Esto es lo que puedo argumentar, compañero. Listo, muchísimas gracias, soporte. A continuación nos ayudará la compañera Marta Espinosa con la contraparte al artículo 56. Siga, compañera. En este artículo 56 encontramos una clara disyuntiva a la esencia de la Constitución, ya que al garantiza y promulga la igualdad entre todos, hace como una referencia entre los ciudadanos. El Ecuador es un solo Estado, por el cual todos tenemos que tener los mismos derechos y deberes, sin distinción alguna, por etnias o raza. Yo creo que en este artículo, como que, o sea, se supone que en la condición de 2018 en Montecristi trata sobre la igualdad y los derechos de todos los ciudadanos del Ecuador, hace como que un afán, una referencia. Yo sé que las etnias y razas son parte de nuestros orígenes, pero creo que en ese artículo deberían poner como un hincapié, una énfasis de ponerlo de forma diferente, porque nos quiere decir como que no todos fuéramos iguales, que pertenecemos a todos, porque ya que todos son parte de nuestra historia, parte de nuestros orígenes. Ese es mi aporte. Listo, muchísimas gracias, su aporte, compañera. A continuación, vamos a analizar el artículo 88. El compañero César Carreño nos va a ayudar con este análisis. A continuación, compañero, tiene 2 minutos. Bien, si bien es cierto, la nueva Constitución de Montecristi del 2008 ha acentuado cambios muy prominentes, por así decirlo, en lo que es derechos sociales, ambientales y económicos. Entonces, ahora yo voy a hablarles sobre lo que son las garantías que tenemos y de las cuales gozamos de acuerdo al artículo 88 de la Constitución. Porque ya que tenemos derechos ambientales, derechos sociales y económicos, tenemos que saber también que muchas veces el poder suele abusar obviamente, valga la redundancia, del poder, y atropella los derechos de los ciudadanos. Por esta razón, la Constitución del 2008 ha establecido un amplio catálogo de derechos, especialmente de carácter social. De la misma manera, ha procurado fortalecer las garantías a fin de poder exigirlos, por lo cual se ha colocado sobre el Estado una potencial presión o demanda, dejando prácticamente inmanejable en términos presupuestarios y burocráticos, lo que hablaban hace un momento atrás el compañero Juan Carlos, de que no había la logística y todo ese tipo de cosas. Entonces, por esta razón, ahí es una carga que tiene el Estado al asumir tanta responsabilidad en garantías, en derechos,
tanto económicamente como burocráticamente, les falta todavía al Estado un poco sobre esta situación, ¿no? Aparte de eso, pues, las políticas, bueno, efectivamente, la nueva Constitución posibilita imponer acción de protección, incluso contra las políticas públicas. A eso me refería cuando el Estado atropella o abusa de poder. Entonces, cuando éstas violan los derechos constitucionales, según lo que está establecido en el artículo 88, de esta forma se relativiza la división de los poderes. Y por eso es que tenemos la participación ciudadana, bueno, los nuevos cambios que tenemos en la administración de justicia y del Estado, la división de poderes. Se abre la posibilidad de judicializar las políticas públicas si éstas no responden prácticamente a los derechos de los ciudadanos o violan alguno de ellos. Esta observación es crítica relativa, pues el hacer efectivo los derechos sociales es un objetivo primordial y básico del Estado social o Estado de Derecho. De verdad, aunque esto se lo realice progresivamente, atendiendo de este modo a la realidad presupuestaria de nuestro país. En aquellos casos en que las actuaciones políticas y estatales atenten contra los derechos, es imprescindible que las personas cuenten con la posibilidad de reclamarlos ante los jueces o ante las autoridades competentes, recurriendo a la Listo. moral interna del Muchísimas gracias, compañero. A continuación, para la contraparte de este artículo 88, nos va a ayudar la compañera Michelle Espinel. Tiene 2 minutos, siga. Claro, compañero. El artículo 88 lleva como referencia lo que es la acción de protección, ¿verdad? Porque ampara aquella eficacia, cada uno de los derechos que tenemos nosotros como ciudadanos, ¿no? Pero según la pregunta si realmente existe un verdadero uso de la acción de protección a nosotros, pues yo quisiera dar un ejemplo claro que se dio a conocer el día de ayer en la ciudad de Guayaquil sobre el hospital del IES, en el hospital de Teodoro Maldonado. Uno de los procesados que está por corrupción dio a conocer una denuncia en el cual él había recibido amenazas con respecto a que él había dado a conocer como un testigo protegido, y él había informado sobre aquella estructura de corrupción que existía dentro del hospital, y él servía como testigo protegido. Entonces, ¿cómo lo pudieron amenazar si realmente él era un testigo protegido? ¿Ok? Entonces, la acción de protección difiere lo que es los derechos de él con su integridad. Entonces, como persona él tenía su integridad. Entonces tenían que poder protegerlo a él como testigo protegido, ¿no? Así como a él, han habido muchos más en el cual hasta los han terminado matando. ¿Por qué razón? Porque aún existe esa parte de comprar a los jueces, comprar a la legislación. Realmente se nota claro que no existe un verdadero accionar de las leyes. Aún las leyes no están siendo verdaderamente usadas como se establecen en la Constitución. Entonces, para mí, no está escrito en aquella norma como aquel derecho positivista, pero realmente no existe un accionar claro. Eso es mi contraargumento al respecto del artículo 88, compañero. Listo. Muchísimas gracias, compañera Michelle, por su aporte. A continuación, nos van a ayudar a analizar desde el artículo 204 al 207, el compañero Juan Carlos Delgado. Siga, tiene 2 minutos. Ok, compañeros. Bueno, este es otro de los artículos entre las novedades encontradas y establecidas en la Constitución de Montecristi del 2008. Y el enfoque que le doy en estos artículos es que la estructura política del Estado o gubernamental pues establecida en la de 1998 se enfocaba en la función judicial, legislativa y ejecutiva, pero en la de Montecristi la Carta Política establece ya 5 funciones, añadiendo aquí la función de participación ciudadana y la función electoral. Entonces, me enfoco en esto de la participación ciudadana un poco, enfocándolo en el artículo 204,
ya que ya existía una comisión similar en la Constitución del 98 que se encargaba de tomar las denuncias de corrupción, llevarlas ante el ente judicial para que por ende se procese o se ejecute una sanción. Pero en la Constitución de 2018 pues ya se le da un sustento, un orden legal a las atribuciones que competen a lo que es la Comisión de Participación Ciudadana como tal. Y aquí pues ya no solo queda como una comisión, sino como una función del Estado, como establecida, ¿no? Que tiene los mismos poderes que la función ejecutiva, la función electoral, judicial y legislativa. Dentro de todo lo que tiene que ver con la función de transparencia y control social, el organismo que más relevante aquí es el que hoy está muy conocido, que es la de Participación Ciudadana y Control Social, que en sí sus funciones como tal se enfocan en el control de la corrupción, la participación ciudadana como tal, la equidad, la igualdad, pero sobre todo pues se enfocan también en la designación de autoridades de alto rango, funciones del Estado de alto rango, como por ejemplo designan al Contralor General del Estado, designa a la Fiscal General de la Nación, designan a lo que son los defensores públicos, a los que conforman el Tribunal Contencioso Electoral, el Consejo Nacional Electoral. Todo esto es una estructura allí que aparentemente pues viene de las bases de la ciudadanía, ¿no? En sí, en resumen, lo que es en la Constitución del 2008, lo que en sí quieren es se institucionaliza lo que es el aporte de la intervención ciudadana en las arcas o en los poderes públicos, especialmente para crear una fiscalización y un control de la corrupción. Como tal, como artículo, pues ese es el objetivo establecido dentro de la Constitución. Obviamente, pues si queremos profundizar allí, vamos a encontrar muchos detalles también, muchos positivos, pero bueno, mi compañero creo que el que va a dar la contraparte puede dar su aporte o su otra apreciación, ¿no? Esta es mi intervención. Listo, muchísimas gracias. Igual su tiempo ha concluido. A continuación nos va a ayudar el compañero Franklin Macías con la contraparte a los artículos desde el 204 al 207. Tiene 2 minutos. Siga, por favor. Bien, analizando los artículos del 204 al 207, ¿no? Tenemos que si bien comprende que el mandante es el pueblo, el Consejo de Participación Ciudadana, los legisladores siguen siendo siempre lo mismo. Eso lo hemos visto y ya está evidenciado 100%. Debería, le pongo un ejemplo, como la anterior, pasó no hace mucho tiempo, que eliminaron a los del centro de participación y pusieron el resto a dedo, ¿ya? Si los participantes se escogen de manera transparente, la convocatoria y los resultados deben evidenciarse en una posesión. No considero que cumpla con la ley. Asimismo, el presidente y vicepresidente deben ser elegidos por los mismos puntajes que tuvieron en el concurso de oposición y mérito. Y yo creo también que se debería de reducir el número de legisladores dentro de la cartera directamente a 7 consejeros principales. Así ahorraríamos un poco más de dinero para el país. Listo. Muchísimas gracias, compañero. Muchísimas gracias a todos los compañeros que nos han permitido analizar, nos han ayudado a dar un punto de vista favorable y una contraparte de los artículos 9, 11, 16, 34, del 47 al 49, 56, 58 y del 204 al 207. Este ha sido nuestro aporte. Muchísimas gracias por su atención.